Buenos días familia, Dios les bendiga, Dios les guarde. Por aquí estamos para llevar a cabo este servicio del día 28 de enero. Y bueno, en esta mañana queremos hablar acerca de, o dar respuesta, mejor dicho, a la pregunta de este creyente, ¿verdad? De este nuevo creyente, donde él se manifiesta pues como decir, la inquietud de una vez que se cree o una vez que se confiesa al Señor como Salvador, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuál es ese nuevo rumbo que se debe de tomar, verdad? Y es importante eh, hablar un poquito acerca de esto. Y porque muchas veces se desconoce cuál es la manera o cuál es, por así decirlo, ¿verdad? Este, ¿Qué debemos de hacer? Siempre es bueno tener una orientación, orientar, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, el por qué se debe de hacer. Bueno, en esta mañana, pues entonces a mí me toca hablar un poquito acerca de eso. Como ya hemos colocado allí, mis hermanas van a tener su intervención también. Este, y bueno, dice la palabra en Mateo capítulo 16, versículo 18, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la iglesia cristiana, ¿verdad? La iglesia, la palabra iglesia se deriva del griego eclesia. Se deriva de dos palabras griegas que juntas quieren decir llamar fuera de. La iglesia cristiana es un cuerpo de creyentes quienes han sido llamados fuera del mundo, ¿verdad? Por eso se llama así, llamar fuera de. Y están bajo el dominio y la autoridad del Señor. Esto es muy importante saber, ¿verdad? De que una vez que aceptamos a Cristo como Salvador, Dios nos toma por hijo, ¿verdad? Entonces ya no somos cualquier persona, sino que somos hijos. Aquel que eh, ha renunciado al mundo y ha decidido pues creer a la palabra del Señor. Entonces, se convierte en hijo de Dios. Venimos a ser sus hijos. En segundo lugar, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Él la organizó, la comisionó y bueno, todo eso lo vemos eh, en su palabra, ¿verdad? La palabra del Señor nos da allí cómo el Señor y cómo fue conformada, ¿verdad? En el día de Pentecostés. Allí pues el Señor conformó por primera vez, ¿verdad? Su iglesia. Desde entonces la iglesia de Cristo está bajo la dirección del Espíritu Santo, ha estado eh, siempre, ¿verdad? El Espíritu de Dios guiando, porque el Espíritu de Dios viene a morar ahora sobre la persona que cree en Cristo como Salvador y es el Espíritu Santo que está allí morando para ir renovando, para ir cambiando y sobre todas las cosas para ir dando a conocer también, ¿verdad? La obra del Señor en esta tierra y lo que nos espera en la eternidad. Bueno, la iglesia la podemos describir también, ¿verdad? O la podemos llamar de tres maneras. El cuerpo de Cristo, que ya lo dije, ¿verdad? Es la cabeza, Cristo es la cabeza del cuerpo.
la iglesia, eso está en Colosenses capítulo 1, versículo 18, y nosotros somos los miembros de su cuerpo. Eso está en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16 y Primera de Corintios capítulo 2. Cristo utiliza a los miembros de su cuerpo para cumplir su obra en el mundo. O sea que cada persona ahora, este nuevo creyente, es ahora un comisionado, ¿verdad? Es un embajador, este, para ser usado bajo el poder del Señor, para llevar también esa palabra a el mundo. Los miembros del cuerpo de Cristo son sus manos y sus pies en la tierra. Otra manera de llamar a la iglesia, un templo o edificio, ¿verdad? Para ver cómo Dios edifica su templo, eso lo tenemos en Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22, como un templo. La iglesia es santa y hermosa, pues brilla con la santidad y la hermosura del Señor. Una vez que la persona cree en Cristo como Salvador, entonces es santificada, es apartada, es justificada, ¿verdad? Ya sus pecados han sido perdonados. Por lo tanto, viene a conformar ese cuerpo, viene a conformar ese edificio. También la iglesia se le llama la esposa de Cristo. Las escrituras representan a la iglesia como la esposa pura y amorosa de Cristo, la cual espera su venida. El Espíritu Santo en este tiempo está llamando a la esposa del Cordero de Dios. Mateo 25 del 1 al 11 es una descripción de la iglesia que está en espera de su Señor. Cuando todas las cosas se hayan cumplido, el Señor vendrá por su esposa, la esposa que es conformada por todo aquel creyente que ha confesado al Señor y que ahora es su hijo. Se efectuará pues una unión inseparable entre Cristo y la iglesia, como entre la esposa y su marido. Y así estaremos siempre con el Señor. Lo dice también Efesios 5, versículos 22, 23, Apocalipsis 21, 9. Entonces, ya para ir resumiendo, ¿verdad? Para no hacerlo tan largo, entonces Dios es el orden de la iglesia, Dios es el autor, ¿verdad? Es evidente que Dios es el autor del orden que tiene la iglesia. Él provee de los ancianos de la iglesia, lo tenemos también allí en la palabra de Dios, cómo está conformada, también está conformada por diáconos. Y bueno, allí tenemos también el propósito, ¿verdad? De este orden que Dios ha dado. Pablo nos habla de esto, ¿verdad? Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, como lo dice este versículo que acabamos de leer, el propósito del orden de la iglesia que se menciona en este pasaje es: uno, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio; dos, la edificación del cuerpo; tres, la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios; y tercero, llegar a la medida de la estatura de la plenitud del Señor. Amén. Entonces, en la actualidad, muchos piensan que cualquier persona puede ser miembro de la Iglesia de Cristo, pero no es así, ¿verdad? Hay que, eh, hay unas condiciones, ¿verdad? Nos los habla allí en la palabra, en el capítulo 8 del libro de Hechos, 36 y 37, cuando nos habla de la fe.
Hechos 2:38, el arrepentimiento. Hechos 3:19, la conversión. Y Juan 14:15 al 23, la obediencia. O sea, tiene que haber una fe, creer por la fe, ¿verdad? En el Hijo de Dios, en que Dios envió a su Hijo al mundo, ¿verdad? Para recibir precisamente por medio de esa fe el perdón de pecados, el arrepentimiento, ¿verdad? Arrepentirnos cuando nos lo dice Hechos capítulo 2 versículo 38, la conversión y por supuesto la obediencia. Sabemos que el cristiano pues también debe de la persona nuevo creyente, por supuesto, tiene entonces este mm, y bueno, el propósito entonces, el propósito de o la misión pues de la iglesia. Y bueno, yo creo que yo lo llamaría más que misión, porque la misión es predicar la palabra y dar a conocer al Señor, pero también de glorificar el nombre del Señor, ¿verdad? De servir como luz del mundo y bueno, promover el crecimiento y la preservación espiritual de todos los santos. Una vez que la persona ha aceptado a Cristo como Salvador, bueno, tiene que llevar una vida en santidad. Por supuesto, tiene que eh, conocer la palabra del Señor, ¿verdad? Ser guiado, ¿verdad? Por otras personas también para que la persona pueda leer la palabra, sepa cómo leer la palabra, dónde empezar a leer la palabra. Yo me acuerdo incluso que cuando yo era nueva creyente, bueno, yo creo que fue el Señor que me llevó a comenzar a leer los salmos junto con mi hija. Y bueno, así comenzamos. Y y asimismo, pues el nuevo creyente debe comenzar pues a leer la palabra, eh, orar, ¿verdad? Aprender a tener esa comunicación con el Señor. Y lo importante, ¿verdad? De saber que ahora este, es una nueva persona, tiene un nuevo pensamiento, una nueva vida y que debe ser enfocada en todo lo que Dios dice en su palabra. Por eso quisimos hablar en esta mañana, ¿verdad? De lo importante que es entonces conocer eh, qué hacemos una vez que hemos aceptado a Cristo como Salvador, que viene después. Y sabemos que, bueno, que cuando ponemos todo en las manos del Señor, el Espíritu Santo nos va moldeando, el Espíritu Santo va cambiando, porque sabemos que es un proceso, no es de la noche a la mañana, pero debe haber en la persona ese deseo de cambiar, ese deseo de conocer al Señor a través de su palabra y de acercarse a Él a través de la oración. Eh, por supuesto, mis hermanas van a estar hablando, ¿verdad?, de lo que es el bautismo en agua, que es uno de los sacramentos, uno de las ordenanzas, dos ordenanzas que el Señor nos dejó en su palabra, junto con lo que es la Santa Cena. También se va a estar hablando acerca de lo importante de congregarse, porque si somos parte del cuerpo de Cristo, entonces tenemos que buscar dónde congregarnos, ¿verdad? Dónde estar unidos allí junto con los hermanos, que es lo que también el Señor nos manda. Y por supuesto, lo que es la evangelización. Y por supuesto también el creyente, una vez que tiene esta nueva vida, también está en capacidad de dar, ¿verdad? De servir, de dar, o sea, ofrendar. Ofrendar no para los pastores, no para los líderes de la iglesia, ¿verdad? Sino para la obra del Señor. La ofrenda es muy importante dentro de lo que es la conformación de la iglesia, porque esas ofrendas, ¿verdad? Son tomadas precisamente para ayudar a aquel que está en necesidad.
incluyendo los mismos miembros de la iglesia. Así que bueno, creo que me alargué un poquito, traté de hacerlo lo más posible, no, lo menos posible largo, más sin embargo siempre quedan cosas por allí que decir, pero en términos generales esto sería el principio, ¿verdad? De ese caminar con este nuevo creyente, caminar cuando comienza a tener esa nueva vida con el Señor, caminar de mano con el Señor. Así que bueno, a continuación voy a estar pasando entonces a mis hermanas que tienen su intervención en esta mañana. Dios les bendiga. Saludos familia, buenos días para todos, que el Señor les continúe bendiciendo. Una vez más nos encontramos por aquí para pues darle toda la alabanza a nuestro Señor, para agradecerle por un día más de vida, para agradecer que nos escuchamos una vez más por aquí y para seguir aprendiendo de su palabra. ¿Amén? Bueno, para el día de hoy, para este servicio, vamos a responder a la pregunta ¿por qué el creyente debe congregarse? O por qué como creyentes, ¿verdad? Debemos congregarnos. Cuando yo estaba pues analizando esta pregunta, que es bastante profunda, ¿verdad? Pues inmediatamente se me vino la palabra iglesia, porque sabemos de que sin iglesia no puede haber reunión, no puede haber congregar. O sea, no hay ese congregar entre los hermanos. Congregar significa reunir. Sin iglesia, pues no existiría esa reunión y esa palabra de congregar no tendría sentido si no hay una iglesia. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor acerca de la iglesia? Pues nos dice muchas cosas, ¿verdad? Pero una de las cosas que nos dice la podemos encontrar en Efesios 5, versículo 23, que dice así: bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Amén y amén. Pues vemos aquí, familia, de que así como el hombre es cabeza de la mujer, así el Señor es cabeza de la iglesia, es su cuerpo. Bueno, entonces podemos ir respondiendo, ¿verdad?, a la pregunta, ¿por qué entonces debo congregarme? ¿Por qué el creyente se congrega? Pues porque, o pudiéramos también decir, de que por qué los hermanos se reúnen, se congregan, ¿por qué? ¿Verdad? Pues simplemente una de las cosas que podemos decir a esta pregunta es de que la iglesia es un cuerpo. El Señor pues ha constituido a la iglesia, a ese conjunto, ¿verdad? De, de hermanos, de personas, de creyentes que han confesado al Señor con su boca y creído en su corazón que el Señor, que Jesús es el Dios, ¿verdad? El único Dios verdadero, pues se congregan, el Señor ha formado lo que es esa iglesia, ese pueblo de Dios. Amén. También nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? En Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16, que dicen así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y pudiéramos también decir de que por qué el creyente debe congregarse. Fíjense de que no existe o nunca va a existir, ¿verdad? Tanto de manera física como de manera espiritual, ¿verdad? En el sentido de que no existe un miembro
que pueda subsistir solo o esté aislado, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en nuestro cuerpo, un solo miembro no puede llamarse cuerpo, tiene que ser el conjunto de miembros que hacen al cuerpo, ¿verdad? Igualmente, la iglesia es el conjunto de personas, de hermanos, ¿verdad? Que forman la iglesia del Señor. Entonces, ¿por qué nos congregamos? Pues porque somos un cuerpo. El Señor, ¿verdad? Ha formado ese cuerpo que es la iglesia. Segundo, ¿por qué nos congregamos? Porque debemos edificarnos como miembros. Es importante y es necesario la edificación unos a los otros. Un ejemplo, ¿verdad? Claro que tenemos en nuestro cuerpo humano, o sea, muy pocos miembros, o sea, no hay muchos miembros que dependen de los otros, ¿verdad? Y un solo miembro no puede trabajar solo porque creo que no lo lograría solo, sino que necesita de la ayuda de los demás. Y pues fíjense de que la palabra del Señor aquí nos dice que debemos de seguir la verdad en amor y crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ¿verdad? De quien todo el cuerpo, o sea, la iglesia, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, es decir, por medio de la unión, ¿verdad? Llevándolo a lo físico, por medio de esa unión que tenemos, los cuerpos se ayudan mutuamente y según la actividad propia que realizan cada uno de ellos, pues ellos reciben su crecimiento. Igualmente en el cuerpo del Señor, ¿verdad? Estamos unidos como unidos en un mismo Dios, en una misma fe, en un mismo Señor, en un mismo Espíritu, como dice ese al principio de ese pasaje, ¿verdad? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Entonces, ¿verdad? O sea, nos ayudamos mutuamente como hijos del Señor según la actividad propia de cada miembro, porque hasta eso el Señor lo colocó, hasta eso el Señor, este, pues destinó qué va a hacer o qué granito de arena va a poner cada quien, ¿verdad? Para edificación, para crecimiento, pues, del cuerpo. Y según la actividad propia que realicemos cada uno, ¿verdad? Pues vamos a recibir nuestro crecimiento para edificarnos en amor, para que esa ayuda, ¿verdad? Mutua nos edifique en amor. Entonces, ¿por qué el creyente debe congregarse? Porque es un cuerpo. Bueno, porque es parte ahora del cuerpo de Cristo. Bueno, pudiéramos decir, bueno, ellos ley, pero aquellos entonces que no se congregan o no tienen la posibilidad de congregarse, ¿verdad? Ya sea porque, bueno, están lejos este, o están enfermos o cualquier otra situación, entonces ya no son cuerpos, no. Sabemos de que la iglesia es un cuerpo, o sea, le decimos cuerpo porque es un cuerpo espiritual, es la unión, ¿verdad? O sea, no porque no nos congreguemos vamos a dejar de ser iglesia, más bien porque somos iglesia, porque somos el cuerpo, debemos unirnos, ¿verdad? Con los otros miembros. Ya estamos unidos en lo que es lo espiritual, ¿verdad? Pero debemos de tener esa ayuda mutua para poder edificarnos en amor. ¿Y por qué? Podemos decir otra razón de por qué el creyente debe congregarse. Porque el punto de unión, vamos a decirlo así, o sí, o porque la unión, lo que nos une como cuerpo es el Señor. O sea, por amor al Señor, pues nos congregamos, nos unimos para alabarle, para glorificarle.
Así también como dice su palabra, ¿verdad? De donde están dos o tres reunidos, ¿verdad? En el nombre del Señor, porque es en el nombre de Dios que nos reunimos. Nuestra reunión es en el nombre del Señor, ¿verdad? Y cómo, ¿verdad? No vamos a estar unidos en el nombre de esa cabeza, de ese Dios, pues que es nuestro Salvador. Y ese es el objetivo principal, porque el Señor, nos reunimos porque el Señor es el motivo, pues nuestra reunión es en su nombre, amén. Fijémonos también de que el libro de Hebreos capítulo 10 versículos 24 y 25 dice así. Voy a leer desde el 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos tanto y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Amén. Pues aquí Pablo, bueno, el autor del libro de Hebreos, eh, pues da una recomendación acerca de que no, los hermanos no debían dejar de congregarse, como algunos ya lo venían haciendo, sino que más bien exhortándoos y tanto más cuando veáis aquel que el día se acerca. Porque fíjense, el 24 dice de que debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿verdad? Para edificarnos, porque es por medio de esa unión, ¿verdad? Donde los hermanos, pues podemos orar por alguien que está a lo mejor desanimado, está triste o está atribulado, ¿verdad? O pueden orar incluso por nosotros, o que estemos pasando diferentes situaciones y el cuerpo mutuamente se ayuda, se edifica, en verdad se considera unos a otros, porque el Señor también lo dice en su palabra, pues que nos soportemos unos a los otros en amor, en amor. Y eso es necesario pues recordarlo, ¿verdad? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me congrego? Bueno, porque este soy ahora parte del cuerpo de la iglesia, ¿verdad? Soy ahora miembro de tu pueblo, Señor, de tu cuerpo. Y tú, Señor, eres la cabeza de ese cuerpo. Dos, porque ese cuerpo ahora que está unido por medio de esa cabeza, los miembros deben edificarse unos a otros mutuamente para crecer, para edificarse en amor y crecer. Amén. Y tres, Señor, porque aunque debería ser el primero, pero bueno, Señor, igual tú eres el primero en todo, de que, Señor, nos reunimos es en tu nombre. El propósito de verdad, congregarnos y reunirnos, pues eres tú, Señor, y edificar unos a otros en tu nombre, en un mismo espíritu, y mantener lo que es esa unidad, ¿verdad? La unidad que nos da el Señor por medio de su Santo Espíritu. Y damos gracias, ¿verdad?, al Señor, porque a pesar de que no nos reunimos como iglesia, ¿verdad? Como iglesia Roca de Salvación de manera presencial, pues el Señor nos ha dado la oportunidad de reunirnos tanto por aquí los martes y reunirnos los viernes de clamor, pues para edificarnos unos a los otros, para crecer aún más en ese amor y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Porque muchos de nuestros familiares pues no pueden venir hacia donde estamos nosotros no podemos ir a donde están ellos, pero el Señor nos ha dado ese canal, esa vía para poder reunirnos, Señor, en tu nombre y edificarnos unos a los otros, para así, ¿verdad? Congregarnos en el nombre del Señor y alabarle y glorificarle. Amén. Así que bueno, hagamos una pequeña oración. Gracias, Señor Padre, por lo que hemos aprendido. Gracias por lo que tú nos has revelado, Señor amado. Sabemos, Padre, de que este tema, Señor, acerca del congregarse, Señor, viene con el inicio de la iglesia, Señor. Y es bonito, Padre, seguir aprendiendo de tu palabra. Seguir, Señor amado,
Padre, conocer mucho más de ella, mi Dios amado. Síguenos revelando tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque tenemos estos medios, Señor. Padre, que aunque no podamos estar de manera presencial, Señor, estamos, Padre, congregados en un mismo sentir, en un mismo Dios, Señor, en un mismo Señor. Gracias, Padre amado. Te damos también por nuestras familias, Señor, que aunque no puedan, ¿verdad?, estar o ir a un lugar, ¿verdad?, con otros hermanos Señor, o no puedan venir incluso para estar con nosotros aquí o nosotros con ellos, Señor. Padre, aún así nos reunimos, Señor, en tu nombre para adorarte y para glorificarte, Señor. Gracias, Padre, porque ahora nos has hecho parte, Señor, de la familia de Dios. Gracias, Señor, porque ahora somos hechos hijos de Dios por medio de ti, Señor Jesús. Gracias te damos, amado Señor y Salvador. Bendice, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a crecer en esa unidad, en el amor. Ayúdanos a edificarnos unos a los otros, Señor amado, Padre. Señor, a considerarnos unos a los otros, mi Dios amado. Gracias te damos, te bendecimos y te adoramos. Amén y amén. Hola, buenos días para todos. Feliz martes de clamor. Estamos aquí, bueno, para desarrollar el tema asignado. A mí me tocó hablar sobre la Santa Cena, lo que es la importancia para el creyente de tomarla. Bueno, todos sabemos a nivel de cultura general, ¿no? Yo creo que hasta los que no son creyentes lo saben, que la Santa Cena es conocida como el evento que tuvo lugar esa noche que fue apresado nuestro Señor. Sabemos que en esa noche Él se sentó con sus discípulos a la mesa y compartieron del pan y del vino. Y que bueno, este fue un sacramento que el Señor encomendó que la iglesia lo celebre hasta que Él venga. Antes de empezar a desarrollar el tema, quiero leer la palabra en 1 Corintios 11, del 23 al 27, bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar las gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de cenar y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Amén. Esta es la versión de la nueva versión internacional. Bueno, lo que les acabo de leer es lo que voy a desarrollar a continuación. Sabemos que la Santa Cena está relacionada con un evento que comenzó hace mucho tiempo, antes de Cristo en la tierra. Esto fue después que Israel estuviera alrededor de 430 años en esclavitud bajo los egipcios. Sabemos que Dios envió a su siervo Moisés para sacarlos de Egipto y llevarles a la tierra prometida. La última señal que Dios hizo y que convenció finalmente al faraón para dejar ir al pueblo de Israel fue dar muerte a los primogénitos de cada hogar egipcio. Sin embargo, en esa noche importante, la muerte también tocaría a los hogares de los israelitas, a menos que ellos siguieran una orden de Dios que consistía en matar un cordero, asarlo, comer hierbas amargas, pan sin levadura y con la sangre del cordero untar los postes y los dinteles de las casas judías. Así, cuando la muerte pasara y viera la sangre del cordero en la entrada de los hogares israelitas, no haría daño en este lugar, sino que pasaría de largo. Esta fue la primera vez que se celebró lo que se conoce como la Pascua. Una fiesta, bueno, como ya les dije, comen cordero asado, pan sin levaduras, hierbas amargas, y obviamente esta celebración apuntaba a Cristo, que es el Cordero
que murió para salvar al hombre y darle libertad de sus pecados. Y bueno, así su sangre, ese cordero que simbolizaba a Cristo, su sangre cubrió los lugares para que la muerte no entrara. Y esta es una celebración de nuestra fe. Luego, ya trasladándonos a la última noche en la tierra de nuestro Señor Jesús, Él tomó pan y vino junto con sus discípulos y celebró la Pascua, o lo que hoy conocemos como la Santa Cena. La Biblia nos habla de que esa noche, unas horas antes de ser entregado, mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad esto, es mi cuerpo. Ese pan simbolizaba el cuerpo de Jesús que iba a ser partido en dolores y sacrificios por amor a nosotros. Es curioso que el pan existe porque el grano que lo compone es molido previamente. Cuando Jesús les da el pan y les dice: esto es mi cuerpo, dentro de ese gesto y palabra que dice, da sentido a lo que reveló Isaías, que el Mesías sería molido por nuestros pecados, así como el grano que se muele para hacer el pan. Isaías dijo: Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. El Señor Jesús, en su ministerio en la tierra, también reveló que Él es el pan que descendió del cielo para dar vida al mundo. Aleluya, Señor. Luego, volviendo a la Santa Cena, Él tomó una copa con vino y, habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella a todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Es el fruto rojo de la vid, que simboliza la sangre de nuestro Señor, que en unas horas iba a ser derramada para cubrir los pecados del mundo en la cruz. Jesús derramó hasta la última gota de su sangre. Y ahora la Biblia dice que su sangre bendita, nos limpia de todo pecado. La Pascua que Jesús estaba celebrando con sus discípulos, como ya les dije, había nacido con Israel la noche que salieron de Egipto y está apuntada a Cristo. Pero ahora está Jesús la noche antes de entregar su vida, dándole a la Pascua el cumplimiento profético e instituyendo un nuevo sacramento, un nuevo pacto que la iglesia celebraría de ese momento en adelante, donde ahora no habría un cordero asado y hierbas amargas, sino un pan y una copa de vino, para recordar el sacrificio de Cristo en la cruz. Jesús enseñó que todas las veces que comamos el pan y bebamos el fruto de la vid, lo hagamos en memoria de Él y recordar así la muerte del Señor hasta que Él venga a buscar a su pueblo, y entonces tomaremos junto con Él la Santa Cena en el cielo, en las bodas del Cordero. Amén. Hago aquí un paréntesis para hacerles un comentario que, a medida que voy hablándoles de todo esto del pan, me acuerdo, mi abuela Miguela, a veces cuando estábamos almorzando, estábamos pequeños y no queríamos más, a veces dejábamos en el plato pan, un pedacito. Y ella decía que era malo botar el pan, que era malo dejar el pan, que el pan era sagrado. Entonces nos decía: si ustedes lo van a botar, denle un beso al pan y pídenle perdón a Dios. Porque bueno, ya ese pan estaba bien mordido, ¿saben? Estaba manoseado y no se lo iba a comer otra persona. Entonces uno decía: ¿y esto por qué? Porque hay que darle un beso al pan, porque hay que pedirle perdón a Dios. Bueno, ya me acabo de dar cuenta por qué. El pan es sagrado. El pan representa el cuerpo de nuestro Señor y cada vez que lo comemos, lo hacemos en memoria de Él. Bueno, continúo. ¿Cada cuánto se debe celebrar la Santa Cena, verdad? Esta es una pregunta o una duda de muchos. Bueno, algunos dicen que debe ser todas las semanas, otros que todos los cultos y otros que una vez al año estaría bien. La verdad es que el libro de Hechos nos muestra que la iglesia primitiva la celebraba muy a menudo, pero en realidad no hay ninguna ordenanza bíblica de cada cuánto tiempo se debe celebrar, de manera que esto depende más bien de cada congregación. En su contexto, solamente el Señor dijo todas las veces que comiera este pan y bebiera esta copa, no dijo cuánto tiempo.
Por lo tanto, es importante que la iglesia lo celebre a menudo para recordar el sacrificio de Jesús en la cruz. Bueno, lástima que quizás por este medio no podamos hacerlo, pero hubiese sido buenísimo que al hablar de este tema hubiésemos podido tomar el pan y tomar el vino, ¿verdad? Otra cosa que les leí al inicio en Corintios fue sobre tomar la Santa Cena indignamente. En 1 Corintios 10:17 también dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Bueno, en primer lugar se dice que la Santa Cena es para la gente conversa, la gente que se ha redimido por la sangre de Cristo, ¿verdad? Mas no así para alguien que esté viviendo en el pecado por voluntad propia. Estas personas que están viviendo en el pecado por voluntad propia no deben tomar la Santa Cena. Hay una diferencia muy grande entre un cristiano que peca y le falla al Señor, pero se arrepiente, y una persona que por voluntad propia se entrega al pecado y vive en él. Si alguien está jugando al cristianismo y no vive para Dios, no debe tomar parte en la iglesia ni participar en esta celebración. Repito, si es que por voluntad propia está viviendo una doble vida. No significa que si usted falló ayer al Señor, se quede estancado en el pecado y no tome la Santa Cena, sino que debe arrepentirse y la sangre de Jesús le purifica, le cubrirá, le perdonará su pecado y por tanto sí puede participar de la Santa Cena. Ahora bien, ya que sabemos esto, es importante aclarar que cuando Pablo habla sobre tomar la Santa Cena del Señor indignamente, se refiere a personas que no comprenden que son parte de un mismo cuerpo espiritual. Verán, la Santa Cena no solo nos habla acerca del cuerpo y la sangre de Jesús, sino que también se refiere a la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Jesús les dio a todos los discípulos de una sola copa y de un solo pan, repartidos para los 12. Pablo dijo que el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por ejemplo, el que esté enemistado con su hermano no está comprendiendo que ambos son parte de un mismo cuerpo y que Cristo murió por todos. O sea, el que no entienda que es parte del mismo cuerpo del que su hermano participa, esa persona está tomando la cena indignamente. Y por esto, Pablo habla de ellos porque había muchos hermanos enemistados en la iglesia, muchos desacuerdos. Y Pablo escribió este pasaje a los Corintios ya que es importante la unión en la iglesia. ¿Por qué? Bueno, para que nuestras oraciones sean oídas, para que haya unción. Debe haber unión entre los miembros de la iglesia. Por esto Dios nos ordena que guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así de manera que al tomar la cena del Señor lo hagamos dignamente, comprendiendo que soy parte de un grupo de cristianos que pertenecemos al mismo cuerpo y que debemos vivir en unidad por la que Cristo oró en Juan capítulo 17. Cristo con su sangre y con su cuerpo unió a todos los cristianos en un mismo cuerpo, en una misma unidad. Así que la Santa Cena nos habla de unidad del cuerpo de Cristo y no comprenderlo y tomarla enemistado con nuestros hermanos, no entendiendo esta verdad, es tomar la Santa Cena del Señor indignamente. O como les leí al principio en la Nueva Versión Internacional, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que mejor antes de tomarla, ponernos a cuenta, ¿verdad? Con nuestros hermanos, con nuestros pecados, pedir perdón al Señor y arrepentirnos, pedir que su sangre nos redima, nos limpie del pecado. Otra cosa que estuve leyendo para investigar, ¿no?, del tema y me llamó mucho la atención es que hay digamos que varias opiniones sobre que si para tomar la Santa Cena hay que estar bautizado o no. Hay unos dicen que no, otros dicen que sí, pero una respuesta que a Jane me gustó mucho fue que
Cuando el Señor hizo el pacto con Abraham, él mandó a que fueran circuncidados todos los varones, ¿verdad? Esto los hacía parte, digamos, de ese grupo de personas que alcanzarían esas bendiciones de Abraham. Todas las promesas que el Señor hizo a Abraham para su descendencia. Ahora bien, con Cristo, que tenemos un nuevo pacto, se renovó ese nuevo pacto que el Señor tuvo con Abraham y ahora se extendió a todos nosotros. El Señor Jesucristo nos mandó a ser bautizados. Entonces, lo recomendable sería estar bautizados para tomar la Santa Cena. Y bueno, como ya les dije, en caso de no estarlo, es importante estar a cuentas, no estar en pecado, para no tomarla de manera indigna. Fíjense ustedes que a título personal yo interpreto que cuando el Señor estaba en esa última cena con sus discípulos, Él le dio pan a Judas. Él le dio un pedazo de pan en su boca a Judas. Y en ese momento que él se lo dio fue que el enemigo entró en él y bueno, Judas hizo lo que hizo, ya sabemos. Entonces, él estaba en pecado, Judas estaba en pecado en ese momento. Y tomar la Santa Cena de manera indigna trae consecuencias en vez de bendiciones. Cuando lo hacemos a cuentas con Dios trae bendición porque pasa el Señor a habitar en nosotros. Estamos alimentados del cuerpo y la sangre de Cristo, pero cuando lo hacemos indignamente, no es precisamente el cuerpo y la sangre de Cristo lo que va a entrar, sino cosas que pueden llevarnos a nuestra perdición, a hacer el mal, a pecar, como pasó con Judas. Estaba en pecado y entró el enemigo en él. Y bueno, discúlpenme si me extendí, me gustó mucho el tema, como siempre. Les mando un saludo y un abrazo a todos y bueno, ya sabemos esa importancia y la bendición que tiene cada vez que nos llevamos el pan a la boca. Gracias Señor, te damos por tu sacrificio para con nosotros en la cruz. Gracias Señor, te damos por todo lo que tu enseñanza, todo lo que nos dejaste Señor para buscarte, para alcanzar nuestra salvación a través de ti, bendito Señor. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. A ti sea toda la gloria. Bendito Señor. Por los siglos de los siglos. Amén. Saludos familia, cuídense. Buenos días, hermanas y hermanos. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Bueno, hoy me toca hablar un poco de Mateo 24:14 y de Mateo 28 del 18 al 20. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, voy a comenzar como siempre con la oración que nos dejó nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, haz tu santísima voluntad, así como en el cielo, hazlo también en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nos enseñaste a perdonar a nuestros deudores. No nos dejes caer en las tentaciones, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre, una vez más te doy las gracias por permitirme, Señor, llevar tu palabra por medio de este chat, por medio de esta comunicación y estar delante de tu presencia para recibir tus bendiciones en el nombre de Jesús. Que esta palabra, Señor, que salga por aquí de mi boca, que seas tú quien la pronuncie.
tu palabra verdadera para que quede sembrada en los corazones de todas aquellas personas que la escuchen, para que den buenos frutos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te doy, porque estamos en este medio de comunicación, porque tú bendices este medio de comunicación, bendices a cada uno de los hermanos y de las hermanas, que nos llenes de sabiduría, de inteligencia, de ciencia y de arte, para que podamos llevar tu palabra como a ti te gusta, Padre amado, Padre santo, Padre de misericordia, porque tú eres el Rey de reyes y el Señor de señores. Gracias, Padre. Gracias. Te doy las gracias por la vida, por la salud, por el sustento. Te doy las gracias por todo. Te doy las gracias por mis hijos, mis hijas, mis nietas, mis nietos, mis nueras y por toda la familia. Igual te doy las gracias por mis hermanas y mis hermanos espirituales. Bendícelos a todos a ellos y a toda su familia en el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice así en Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 28, del 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. 19 dice, por tanto, y haced discípulos en todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amén, amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Mateo 24:14 nos dice, vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo. ¿Verdad? Nos están poniendo esa tarea. El Señor nos pone esa tarea a que llevemos su palabra, porque el evangelio es su palabra. ¿Y cuál es su palabra? Sus mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Su ley, su justicia. Por eso la palabra de Dios nos enseña y nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. En el nombre de Jesús. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que Él nos enseñe a llevar su palabra verdadera, como tiene que ser. Que nos llene de sabiduría, de mucha inteligencia, que nos enseñe a discernir, a entender su palabra, para que la podamos llevar con exactitud. El Señor nos dice aquí que enseñemos todo lo que Él dejó escrito aquí en este libro, en su palabra, todo. Él no mandó a quitar nada.
Él no mandó a que negáramos nada. Él no mandó a abolir nada. Todo, 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 como lo dejó escrito. Por eso su palabra en Proverbio 23:26 dice: dame, hijo mío, tu corazón para que tus ojos miren por mi camino. Y también su palabra dice: el que me ama, yo lo amo. Y el que me ama, guarda mis mandamientos, que es su ley, su justicia, para que podamos recibir su gracia. Para recibir la gracia del Señor, tenemos que caminar por su justicia, en sus mandamientos, en su ley. Entonces, hermanas y hermanos, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que sea Él quien nos enseñe. Su palabra aquí en Mateo dice, 24:14, que una vez que el Evangelio sea predicado en todo el mundo, vendrá el fin. ¿El fin de qué? Que ya no se va a predicar más la palabra. Las puertas se cerrarán y todas aquellas personas que hayan quedado sin el Señor en su corazón ya no tendrán chance. Y allí es cuando vamos a comenzar a vivir todas aquellas tragedias que aparecen escritas en la Biblia. Porque en estos momentos estamos viviendo los principios de dolores, pero aún todavía no es el fin. El fin llegará cuando la palabra llegue a todo el mundo. Cuando nuestro Padre Celestial mande a sus 2 testigos a llevar la palabra a todo el mundo. Mientras lo hacemos nosotros, que estamos encaminándonos en la palabra del Señor, pero que nos dice también en su palabra que todo lo que aprendamos, que todo lo que Él nos dé, tenemos que compartirlo. Y por eso también tenemos que hacer discípulos en el nombre del Señor. Su palabra dice que hagamos discípulos, que llevemos su palabra, que no quede nada sin enseñar. Y que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como nos enseña su palabra. Porque el bautizo también es un requisito que nos exige el Señor para cuando Él venga a buscar a sus hijos. Su palabra dice al final, ¿verdad? Que guardemos todas sus cosas. Que cuando uno guarda todas sus cosas y caminamos en Él, Él siempre estará a nuestro lado hasta el fin del mundo. Entonces, hermanas y hermanos, que sea nuestro Padre Celestial quien nos enseñe, quien nos dirija
a llevar su palabra, a ser discípulos como Él nos los exige en su palabra. Mucha gente no le gusta que le hablen de los mandamientos, que le hablen de justicia, que le hablen de la ley. Nada más le gusta que le hablen de la gracia. Pero hermanos, si nosotros no caminamos en rectitud y no somos obedientes a la palabra del Señor, no podemos recibir la gracia. Porque si mi hijo se porta mal, yo no lo puedo premiar. Y así es nuestro Padre Celestial con sus hijos. La Biblia comienza con el libro de Génesis, con la creación del mundo. Y el Señor nos dice que Él hizo el mundo en 6 días. Y el séptimo día, Él lo santificó para su descanso. Y que en ese día, que es el día sábado, no se debe hacer absolutamente nada porque ese es su día, el día que Él escogió, el día que Él santificó, el día que nosotros como sus hijos deberíamos estar delante de su presencia, alabándolo, glorificándolo y bendiciéndolo. Mucha gente no cree en eso y dice, eso quedó allá. Pero es que el Señor no mandó a quitar nada de la Biblia. El Señor nos enseña aquí en Mateo 28:20, guarda todas mis cosas, y mis cosas son mis mandamientos, mi ley, mi justicia. Él no mandó a quitar nada. Nada más vamos a imaginarnos, como se dice, que el Señor vendrá como ladrón en la noche, que el Señor nos venga a buscar en su día, que es el día sábado, el día que Él escogió y santificó, y que nosotros estemos en el mercado o estemos en la playa o en el parque y no tengamos las lámparas llenas de aceite. Esta es mi opinión. O como me lo imagino yo, que el Señor vendrá como un ladrón en la noche y que venga entonces el sábado a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana o a las 5 de la mañana y que estemos durmiendo. Imagínense, hermano. Imagínense. La hora y el día, nadie lo sabe. Esta es mi opinión, que yo más o menos lo pienso así. ¿Verdad? Qué triste sería entonces que el Señor venga en su día a buscar sus hijos y que nosotros no estemos preparados, porque nos quedamos nada más en la gracia y no fuimos obedientes a la palabra del Señor. ¿Es fácil? No, no es fácil. Hasta yo misma, hermanas y hermanos, le clamo al Señor y le digo, Padre, cuando tú vengas, escógeme por mi corazón. Si tú estás en mi corazón, me iré contigo. Y si no estoy, tú sabrás qué hacer conmigo. Porque no es fácil, hermanos y hermanas. El hombre cambió muchísimas cosas de la Biblia. La Biblia dice, aquí en una parte de ella, que el día como tal comienza a las 6 de la tarde
y termina el siguiente día a las 6 de la tarde. O sea, el día sábado comenzaría el viernes a las 6 de la tarde y terminaría el sábado a las 6 de la tarde. Todo eso fue cambiado por el hombre. Y por eso es que la mayoría que hablamos de la palabra o llevamos la palabra, hablamos disparate. Por lo menos esa es mi opinión mía, respetándolos a ustedes, hermanos y hermanas, como ustedes no tienen idea. Porque si no le decimos las cosas correctamente como están escritas acá, aquellos hermanos que nos escuchan también nos van a escuchar torcidos. Por eso le doy gracias a Dios, que gracias a esa pandemia de muerte, que yo me quedé aquí en la casa y pude agarrar este libro, yo sola, pero con la misericordia de nuestro Señor, con Él de guía, con Él de profesor, le doy gracias a Dios, porque he aprendido muchas cosas que en 30 años en mis caminos no las sabía. Porque no es posible que comenzando la palabra del Señor, aquí el Señor nos dice cuál es su día, el día que Él escogió, el día que Él santificó, el día que se debe respetar, y a uno no se lo enseñan en ninguna parte, ni uno tampoco no lo ve, mientras uno no le pide al Señor su enseñanza, su sabiduría, su inteligencia. Entonces, amados hermanos y hermanas, no soy yo la fuerte, es la palabra del Señor. Pero vamos a pedirle al Señor sabiduría, inteligencia, ciencia, arte, que sea Él quien nos enseñe a andar por sus caminos correctamente, en obediencia a su palabra, como lo dice Él. Y irnos aquí a Proverbio 23:26, que dice: dame, hijo mío, tu corazón, para que tus ojos sigan mi camino, en el nombre de Jesús. Entonces, hermanitos y hermanitas, les amo mucho. Vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos enseñe a formar discípulos, como lo dice su palabra. Sembraremos, hermanos, y formaremos discípulos. Sembraremos, hermanos, y formaremos discípulos. Sembraremos con llanto y recogeremos con regocijo. Sembraremos con llanto y recogeremos con regocijo. Sembraremos, hermanos, y formaremos discípulos. Sembraremos, hermanos, y formaremos discípulos. Así quedó escrito cuando vino Jesucristo. Así quedó escrito cuando vino Jesucristo. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos. Les amo. Un abrazote para todos. Amén. Amén.